Bien, jóvenes, en la última clase nosotros comenzamos a hablar de aritmética de límites. El primer teorema sobre aritmética de límites es el que trata nada más del caso en el que tengamos límites que sean números reales, ¿no? Este es el primer caso más simple. Lo que dice esta aritmética es que si tú quieres calcular, por ejemplo, el límite de una suma de dos funciones, y para cada una de ellas tú conoces ya el límite, pudiste calcular el límite, y estos límites son números reales, entonces el límite de la suma consiste apenas en sumar los límites. Igual también si quisieras calcular el límite de la diferencia de un par de funciones para las cuales ya conoces tú el límite, pudiste calcularlos, el límite de la diferencia va a ser simplemente la diferencia de los límites, ¿no? También el límite del producto de dos funciones para las cuales conoces el límite consiste apenas en multiplicar los límites. Siempre que los límites sean números reales, esto se entiende muy bien, ¿no? Porque sé cómo sumar, restar números, sé cómo multiplicar números, que es lo que aprendimos en el colegio. Ahora, para el cociente, solamente hay un pequeño cuidado. También el límite del cociente va a ser el cociente de límites, salvo pues el caso que hay que evidentemente tener cuidado, que es el caso en el que el límite del denominador sea un número, sea igual a cero, porque en ese caso esto no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no puedo dividir por cero. Entonces, para el límite del cociente, solamente hay que tener cuidado de que el denominador no esté tendiendo a cero, ¿no? Tiene que tender a algo que no sea, algo que sea distinto de cero. Y ahí sí podemos aplicar ya el límite del cociente, como estamos viendo aquí en el teorema. Muy bien, es así como conseguimos nosotros demostrar, perdón, terminar de calcular este límite. En este ejemplo, el límite del coseno de x cuando x tiende a cero por izquierda. Bastaba con que veamos cómo es la gráfica del coseno para saber qué es lo que pasa, ¿no? Si gráficas el coseno, vas a darte cuenta que este límite era 1. Este es un poco más complicado, fue lo que nosotros practicamos la clase pasada. Aquí esta función hay que entenderla como una composición y entonces hay que ir trabajando por etapas, ¿no? En una primera etapa vemos cómo está este exponente, cuando x tiende a 0 por izquierda, va a tender a, bueno, estamos dividiendo uno por un número muy chiquito. La inversa de un número chiquito va a ser enorme. Y luego por regla de signos, más entre menos es menos. Va a ser un número enorme con signo negativo. Esto tiende al menos infinito. Y la exponencial de algo que tiende al menos infinito, basta con que dibujes tú la gráfica de la exponencial para que veas que esto va a acabar tendiendo a cero. Y ya está. La aritmética de límites dice que si conocemos el límite de cada parte de esta operación aritmética que es sumar, entonces también podemos, por teorema, concluir que el límite de la suma es la suma de estos dos límites. ¿Ok? Así como funciona. Bien. También resolvimos esta pregunta de verdadero y falso, de verdadero o falso en la clase pasada. No fue tan complicado. Bueno, lo digo rápidamente, ¿no? Lo que hicimos fue decir que esta función se podía escribir también como el producto de su raíz cuadrada consigo misma, ¿no? Y ahora que lo vemos así, ya podemos aplicar el teorema de aritmética de límites, porque de acuerdo a la hipótesis, de acuerdo a la premisa, que es lo que estamos aquí ya teniendo como cierto, el límite de esa raíz cuadrada es 1. Aquí también otra vez aparece la misma raíz cuadrada, cuyo límite va a ser otra vez 1. Y por aritmética de límites, entonces el límite de producto va a ser 1. Por tanto, esto es verdadero. Bien, muy bien. Lo que quería agregar ahora es que una vez que sabemos que tenemos esta aritmética de límites, es fácil ahora poder concluir qué es lo que pasa con el límite de funciones polinómicas cuando te aproximas a algún valor por la izquierda o por la derecha, ¿no? En este caso, estamos suponiendo que la variable se aproxima a un cierto valor por la derecha, y si estamos calculando el límite de una función polinómica, entonces, gracias a la aritmética de límites, ahora podemos decir que ese límite va a ser simplemente evaluar el polinomio en ese punto, en el punto A. Bueno, lo mismo por derecha que por izquierda. Por ejemplo, si tuviéramos el límite
si quisiéramos saber cuánto es el límite de este polinomio, primero, x a la quinta, por ejemplo, es una función de la que ustedes aprendieron a graficar en cálculo, en fundamentos de cálculo, ¿no? X a la quinta es algo así, ¿no? Es un poco difícil dibujar acá, pero es eso. El número uno debe estar por aquí. Para, para uno, saben que cuando elevan a la quinta, el resultado va a ser 1 a la quinta es uno. Y ahora, si está x, como dice aquí en el texto, se está aproximando del uno por la izquierda, veremos cómo x a la quinta, que debe estar por aquí, irá aproximándose del uno también. Y lo hará por la izquierda, ¿no? Lo hará por la izquierda. Lo hará, bueno, en el caso del eje vertical, será por debajo. Pero lo importante es que, o lo general es decir, que se estaría aproximando del uno por valores que son menores, ¿no? O sea, el hecho de que la función x a la quinta sea una función creciente, ¿sí? Se nos estaría diciendo que si x se aproxima al uno por valores menores, x a la quinta también tiene que aproximarse al uno, pero por valores menores, ¿no? Si x es menor que uno, x a la quinta también es menor que uno. Muy bien, entonces, x a la quinta se aproxima de uno. Para x al cubo es totalmente parecido porque la gráfica es, salvo unos detalles nada más, es bastante similar. X al cubo también es una función estrictamente, sí, estrictamente creciente. Si aquí está el uno, su imagen debe ser por aquí, el 1 al cubo es uno. Y si x se aproxima del uno por la izquierda, su cubo, que debe estar por acá, también se va a aproximar del uno y por debajo, ¿no? En todo caso, por valores menores. Ese tipo de observación un poco más fina que estoy haciendo se escribía así, ¿no? X a la quinta se aproxima al uno por valores menores, x al cubo se aproxima al uno por valores menores, y listo. Una vez que ya conozco el límite de él, bueno, y de esta constante, que es ella misma, sería -2, ya podríamos nosotros aplicar aritmética de límites, el teorema que estoy mostrando aquí, ¿no? Podríamos aplicar ese teorema para decir que el límite finalmente de la suma sería la suma de los límites, ¿no? Uno más uno menos 2. Bien, este es el razonamiento usando el teorema de aritmética de límites, pero conforme vamos aprendiendo, comenzamos a automatizar las cosas. Claro, si automatizas las cosas sin aprender, ahí está el problema, porque ahí te cambian algo en un ejercicio y ya no entiendes qué estás haciendo, si solamente memorizaste lo que tenías que hacer. Pero si comprendemos, podemos ir avanzando, automatizando cosas a través de teoremas. Entonces, en vez de aquí estar aplicando el teorema cada vez que veamos un polinomio, vamos a poder directamente, se les va a permitir a ustedes directamente decir que el límite del polinomio, cuando la variable se acerca a algún punto, ya sea por izquierda o por derecha, va a consistir simplemente en evaluar, como ustedes están viendo aquí, ¿no? ¿No? Al final acaba siendo el resultado evaluar el polinomio en ese punto, y ya ven por qué. Sí, lo que pasa con los polinomios es que todos los polinomios siempre están compuestos por sumas, restas, multiplicación, división, bueno, no división, ¿no? Sumas, restas y multiplicación. Entonces, por eso es que la aritmética de límite es suficiente para poder asegurar de que esto está correctísimo, ¿no? ¿No? En un ejercicio como este, por ejemplo, acá arriba tenemos un polinomio, entonces el límite de ese polinomio, cuando se trata de que la variable se aproxima a un cierto punto, sea por izquierda o sea por derecha, se trata simplemente de evaluar, ¿no? 1 a la quinta más 1 al cubo daría 2, menos 2 daría c. El denominador, ¿no? Aquí también, mira, por aritmética de límites podrías terminar de calcular, porque x al cubo ya sabes que tiende a 1, aquí está la constante 5, por la aritmética de límites, el límite de producto sería producto de los límites, daría 5 acá, aquí también hay otro producto, ¿no? Y luego la suma, etcétera, ¿no? Pero para que no nos cansemos tanto, sino que aplicar aritmética de límites a cada momento, nosotros ya automatizamos eso diciendo, en el caso de polinomios, el límite se trata simplemente de evaluar, ¿no? En este caso daría ¿cuánto? 5 por 1 al cubo, menos 3 por 1. Sí, que es 2. Muy bien. Una vez que ya conocemos el límite del numerador, el límite del denominador, ahora nos fijamos que aquí una vez más podríamos aplicar nuestro teorema aritmética de límites, porque además de que el límite del numerador y del denominador son simplemente números,
el límite del denominador es un número distinto de cero, ¿no? Es el cuidado que tenemos que tener cada vez que aplicamos el límite de un cociente, que el límite del denominador sea distinto de cero. Y aquí está pasando. Entonces, podemos aplicar el teorema y concluir que el límite de ese cociente va a ser el cociente de dos límites, ¿no? Que sería cero. Bien, jóvenes. Bien, ¿qué tal si ahora queremos calcular el límite de este cociente que está aquí? Bueno, el numerador es una constante, así es que de manera trivial el límite del es 1. El denominador es este polinomio, cuyo límite sería, según lo que observamos, simplemente evaluar, daría cero. Y aquí ustedes están viendo que como el límite del denominador es cero, no podemos aplicar entonces este teorema, ¿no? Aquí el teorema que está acá no se puede aplicar para ese cociente, ¿no? ¿Y aquí qué haríamos? Aquí ustedes pueden recordar lo que vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que es usando la composición? Bueno, ¿a qué se refiere con composición el señor Clavijo? Es una composición porque en una primera etapa tenemos este polinomio que calculamos para cada valor de la variable x, y en la segunda etapa lo que hacemos es invertir, ¿no? Y entonces es la función invertir la que nos ayudaría aquí a saber qué es lo que pasa con el resultado. La función invertir es una función cuya gráfica tiene esta forma, ¿no? Y es así como nosotros dijimos que, bueno, si una cierta función se aproxima a cero, pero por la derecha, entonces su inversa, que debe estar por acá, lo que va a hacer es dispararse al más infinito, ¿no? Aquí lo puedes ver. Como conforme el valor que toma la función se aproxima al cero por la derecha, veremos cómo su inversa, que va a estar por acá arriba, va a acabar tendiendo al más infinito. Y al contrario, si es que más bien la función estuviese tendiendo a cero por la izquierda, su inversa, que debe estar por acá, va a acabar disparándose al menos infinito, ¿no? Entonces, dijimos la que se pasara, era para este tipo de ejercicio crucial saber si es que este denominador tiende a cero por valores mayores que cero o por valores menores que cero. ¿Ok? Entonces, ese detalle, ese nivel de precisión es el que necesitamos aquí para resolver ese problema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a tender a cero por valores mayores que cero o menores que cero? Bueno, lo dijimos hace rato, ¿no? X en la quinta es una función creciente. Y aquí estamos considerando valores de X que son menores que uno. ¿Lo ves que hay por acá? ¿Cómo? X se está aproximando al número uno, pero por valores que son menores. Entonces, lo que veremos con X a la quinta es verdad, ¿no? Eso sí fue muy evidente, se está aproximando al número uno. Pero lo hará también por valores menores, ¿recuerdan? Eso fue lo que dijimos antes también, ¿no? Es la propiedad de ser función, de que la función x a la quinta sea creciente, ¿no? Si x es menor que uno, x a la quinta va a ser menor que uno elevado a la quinta, ¿sí? Entonces, si x se está aproximando, como dice acá, por valores que son menores que uno, x a la quinta también estará aproximándose al uno, pero por valores que son menores. Eh, lo que va a pasar con x al cubo, que también es una función creciente, es que también se va a aproximar del uno, pero por valores que son menores, ¿no? Porque x al cubo también es creciente. Y bien, entonces con eso ya podemos concluir qué es lo que pasaría con el denominador, ¿no? Si x al cubo va a ser menor que uno, si x al cubo es menor que uno, perdón, entonces, ya, si x al cubo es menor que uno, x a la quinta es menor que uno,
Cuando sumemos x a la quinta más x al cubo, eso va a dar un número que va a ser menor que 2, ¿no es cierto? Y si ese número que es menor que 2 le restamos 2, eso ahora va a dar un número que es menor que 0. O sea, este resultado, además de que ya sabíamos que se estaba aproximando a ese número 0, ¿no? Con un poquito más de esfuerzo, podemos precisar que lo va a hacer por valores que son menores que 0, ¿no? Repito, porque x a la quinta es menor que 1, x al cubo es menor que 1, la suma va a ser menor que 2, y por tanto, cuando restemos 2, nos va a dar un número que es menor que 0. Ahí está. Entonces, el denominador se aproxima a 0, pero por valores menores. ¿Eso les parece claro? ¿Está bien? Finalmente, muy bien, Diego. Gracias. Bueno, finalmente entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si el denominador se aproxima al 0 por valores que son menores, exactamente, Juan Carlos. Si nos aproximamos al 0 por valores que son menores, entonces su inversa, como lo muestra aquí la gráfica, va a acabar tendiendo a menos infinito. Listo, la respuesta es menos infinito. Bien, bien, yo voy a poner a disposición de ustedes la grabación de esta clase después en Paidilla, pero si necesitan, si quieren tomar una captura de la pantalla, siempre lo pueden hacer. Dice, profesor, ¿es obligatoria esta justificación en la PC? Ok, gracias por la pregunta. Esta justificación que estoy escribiendo aquí, para decir que te aproximas al 0 por la izquierda, por valores menores, esto sí es necesario, ¿eh? Esta sería la justificación que quisiéramos ver para estar seguros de que ustedes saben por qué tiende a 0 por la izquierda, ¿no? Porque cualquiera, imagínese usted que sí se dio cuenta, que sabe por qué, lo hizo, que lo hizo muy bien, y cómo distinguirlo usted de otro alumno que simplemente puso 0 menos o 0 más, adivinando, para, para que le crean, ¿no? Ok, solamente por esa razón, ¿no? Para saber si es que el alumno realmente se dio cuenta o cómo se dio cuenta de que, o que está convencido, por qué él asegura de que el denominador estaría teniendo 0 por valor menor que haría falta, Juan Carlos. Bien, esa justificación sí haría falta. Pero no es tan complicado tampoco, ¿no? De poder escribirlo. Y seguramente que el alumno que lo hizo bien tiene que haber pensado en esto, y tampoco queremos que redacten toda una monografía acerca de esto, simplemente con que esto aparezca como una evidencia de que ustedes lo pensaron correctamente. Después ya con eso ustedes pueden en el reclamo, si es que les ponen mala, decir, no, pero aquí está escrito, profesor, y con eso ya pueden reclamar. Bien, muy bien, jóvenes. Continuamos entonces. Bien, también en la última clase estamos viendo cómo funciona la aritmética de límites cuando se trata de los infinitos y comenzamos con la suma, ¿no? Dijimos que si ahora queremos calcular el límite de una suma, y sabemos, como aquí en este primer caso, que uno de ellos, por ejemplo, tiende a más infinito, entonces, para saber qué es lo que pasa con la suma, nos fijamos en la otra función y, bueno, si otra función tiende a más infinito, ahí es bien claro, ¿no? Que estarías tú sumando dos valores que son ambos grandes, ¿no? Y si sumas dos valores que son grandes, la suma va a salir grande y cada vez más grande. Entonces, el límite es más infinito en ese caso de manera bastante evidente. Pero dijimos la clase pasada que eso va a seguir siendo verdad, incluso si el otro sujeto no tiende a más infinito, si tiende a 7,
si tiende a 3, si tiende a 0, incluso si estuviese tendiendo a valores que son negativos, como -7, -10, -20, igual la suma va a acabar tendiendo a más infinito. Sí, eso es lo que estamos afirmando aquí en este teorema. Es lo que estamos afirmando aquí en este teorema cuando decimos que el límite de otro sujeto puede ser cualquier número real o incluso el más infinito y con mayor razón, ¿no? Bien, el otro caso es que esta función, o una de ellas, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, esté tendiendo al menos infinito. Pues bien, en ese caso, si es que el otro estuviese también tendiendo a menos infinito, ahí sería bastante evidente que sumar dos números grandes da grande, y por regla de signos, ¿no? La suma debe dar un número negativo. ¿Ok? No es que estemos diciendo que menos infinito sea igual a menos infinito. ¿No? Lo que estamos diciendo aquí es un poco más interesante que eso, ¿no? Es que si sumamos dos números que son bastante grandes y negativos, y cada vez más grandes negativos, hay que pensar en en todo ese movimiento que hacen los valores que toman esas funciones, entonces la suma también será un valor grande y negativo, ¿no? Y cada vez más grande negativo, cada vez más grande negativo. Bien, entonces con esta regla que nosotros conseguimos decir cuánto es este límite de manera bastante rápida, ¿no? Porque si x es un número grande positivo, al sumarle 3 será grande positivo y su raíz cuadrada también va a ser cada vez más grande positivo. Esto va a tender al más infinito. La raíz cuadrada de un número que es grande positivo es un número que también es bien grande positivo y cada vez más grande positivo conforme la variable se cae más grande positivo. Bueno, entonces, como cada una de ellas tiende a más infinito, al sumarlos te va a dar un número que es grande y cada vez más grande positivo. El límite aquí es más infinito. Eso que es bastante intuitivo, estar siendo respaldado por el teorema que les estoy contando aquí arriba. A veces cuando los chicos hacen alguna pregunta sobre un ejercicio que no entienden o resuelven de una manera equivocada, le pregunta a veces, ¿y qué tenemos que estás usando? ¿Y qué tenemos que estás usando? Y ahí es donde se dan cuenta que no están usando un teorema y de repente lo que están haciendo, eso debería ser un indicio para saber que lo que están haciendo probablemente esté mal, porque a veces la intuición puede engañarnos, ¿no? Bien, luego, planteamos este otro ejercicio eh, para que en primer lugar les muestre un caso que no está siendo cubierto por el teorema, y de hecho es el único caso que no es cubierto por el teorema, porque este sujeto, sabemos, tiende a más infinito, pero este otro ahora con el signo negativo va a tender a menos infinito. Entonces aquí hay una competencia de dos infinitos porque hay un número bastante grande al cual estás restando otro número grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la diferencia? En general no se puede saber. Y los teoremas son cosas generales. Los teoremas deben ser cosas que se puedan aplicar a un montón de casos, ¿no? Entonces, aquí, para este tipo de casos, no hay ningún teorema porque en general no vamos a saber qué es lo que va a ocurrir. Eso va a depender de qué tan grande es él, qué tan grande es él, porque los dos van a acabar peleándose y hay que ver quién de los dos gana, ¿no? Puede ganar él, o pueden acabar compensándose o empatando, bueno, cualquier cosa puede pasar. Entonces, el problema se vuelve un problema un poco más complicado porque hay que manipular, hay que hacer alguna maña, ¿no? Este es un ejemplo que también necesito darles porque algunos de los ejercicios que van a aparecer o problemas que pueden aparecer durante el curso van a requerir de este truco, porque para mí es un truco, en verdad no hay mucha justificación para hacer lo que hacemos más que la justificación de que el fin lo justifica, ¿no? El fin justifica los medios, simplemente porque funciona. Si multiplicamos a la expresión por la suma de las raíces, dividimos por la suma de las raíces, todo eso para que nos afecte, ¿no? Va a seguir siendo eso lo mismo. Entonces, arriba tendremos una suma por diferencia, eso da una diferencia de cuadrados, el cuadrado de esa raíz cuadrada va a dar x más 3, ahora menos el cuadrado de otra diferencia, perdón, el cuadrado de la raíz cuadrada de x va a dar x, y por un lado, en el numerador ya perdimos, ya podemos seguir operando, ¿no? A estos dos sujetos, porque ya no hay una raíz cuadrada que los esté separando, ¿no? Ahora sí podemos continuar operándolo.
de manera que nos queda un 3 nada más encima. Y por otro lado, en el denominador, en vez de la suma, en vez de la diferencia que teníamos antes, ahora aparece la suma. Suma que justamente es una expresión para la cual sí sé qué es lo que sucede, ¿no? Sí sé cómo se comporta, sé que su límite es más infinito. Entonces ven cómo este trucazo, ¿no? Este truco que está acá, acaba resolviendo las cosas. Pues bien, tengo que presentar ese truco para que si acaso hiciera falta en algún problema en el futuro, lo tengan al menos como una alternativa, ¿no? Una arma, un instrumento. Muy bien, una vez que escribimos así, ahora sí ya podemos terminar de calcular el límite de esa diferencia, porque al escribirlo de esta manera, tenemos el producto de dos funciones para las cuales el límite ya es conocido, ¿no? El límite de la constante va a ser la propia constante porque está exactamente tomando ese valor, así que qué más próximo que puedes estar si no siendo el valor mismo, ¿no? Así que esa convergencia es trivial. Bien, y el otro factor, en cambio, bueno, para otro factor que está pasando, el denominador es justamente esta expresión, para el cual sabemos que el comportamiento es el del tender al más infinito, y por tanto la inversa, aquí no, yo no me caso tanto espacio, por tanto la inversa, como ya dijimos antes, de hecho lo practicamos en la clase pasada, va a estar convergiendo a cero, ¿no? Si quieren ser un poco más precisos, converge a cero por valores mayores, porque, bueno, esto es positivo, el denominador es una suma de raíces cuadradas que son positivas, así que esto tiene que ser positivo de todas maneras. No hace falta esto para poder concluir, ¿eh? Lo hago para practicar. Lo voy a dejar así entonces para no confundirlos de repente. Ya está. Como conozco el límite de cada factor, aquí ya podemos aplicar el teorema de la diapositiva pasada, ¿no? El primer teorema porque ambos límites son números. Y en el caso de que ambos límites sean números, el límite de producto es el producto de los límites, 3 por 0. Muy bien, entonces ahora sí, este ya es un teorema nuevo, es el que nos faltó ver la clase pasada, el límite del producto de dos funciones cuando el infinito está por aquí involucrado, ¿no? Cuando alguno de ellos puede estar tendiendo al infinito. En este caso, estoy, por ejemplo, asumiendo que el límite de esta función f es más infinito, ¿no? Eso es lo que estamos aquí estableciendo como el primer caso. Bueno, ¿qué va a pasar? La intuición nos dice que si el límite del otro fuese, por ejemplo, también más infinito, estamos hablando pues de multiplicar 100 millones por 100 millones, pues, ¿no? O 100 millones por 10 a la 10 a la 10 a la 10 a la 10. ¿No? El producto de los números que son gigantes va a ser evidentemente gigante, ¿no? Y además, si estamos multiplicando los números que son gigantes con signo positivo, el producto va a tener signo positivo. Entonces, es nuestra intuición de qué es lo que pasa cuando multiplicas los números grandes que son positivos, que aquí estaríamos, con el cual estaríamos aquí convenciendo de que ese límite de producto va a ser más infinito, porque el producto va a acabar tomando valores grandes positivos, y aquí hay un teorema que te respalda para poder usarlo. Muy bien, pero no solamente eso, aquí es bastante evidente, sino que si el límite del otro sujeto, del g, de la función que está aquí a su costado, fuese, por ejemplo, más 3, aún así, estaríamos multiplicando un número que es gigante, como 10 millones, por, digamos, 2.9 o por 3.1. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que esto va a ser aproximadamente 30 millones, ¿no? O sea, va a seguir siendo grande a pesar de que esto no sea grande. Entonces, eso es lo que queremos escribir aquí en ese teorema. Si el límite de uno de ellos es más infinito y el límite del otro fuese más infinito o fuese incluso cualquier número positivo, el que sea, cualquier número que sea positivo, el límite del producto va a ser más infinito. No importa si, por ejemplo, el límite de g fuese 0.01, que es un número pequeño, mientras ese límite sea un número positivo, eso es lo que estamos pidiendo acá, el límite seguirá siendo más infinito, porque solamente imagínate, ¿no? Esto es como sacarle, pues, el 1% a algo, ¿no? Esto es como sacarle 1% al algo. Entonces, a pesar de que estamos sacando el 1% a algo para disminuirlo, como este que está acá está tomando valores grandes y cada vez más grandes, 10.000, 100.000, 1.000.000, 1 billón, 1 trillón, pues el 1% de 1 trillón va a seguir siendo grande. ¿Ok? Esa es la lógica.
El problema está, el problema estaría si es que veo que uno de ellos tiende al más infinito, mientras que el otro tiende a cero. En ese caso, jóvenes, en ese caso, jóvenes, habrá una competencia entre un número que es gigante y el otro que lo que hace es cada vez disminuirlo más y más y más, ¿no? Sacarle el 1%, sacarle el 0,1%, sacarle el 0,0001%. Eso lo que va a hacer es disminuirlo cada vez más y más. Y entonces, por más que él intenta ser grande y cada vez más grande, él lo está reteniendo porque estaría rescalándolo para que se vea pequeño y pequeño. Entonces, en esa competencia, si estuviésemos en este caso que está aquí, no sabríamos qué es lo que pasa. En general, no. En general no podemos decir nada. Tendríamos que ver cuál es el ejemplo particular para saber qué es lo que pasa. ¿Ok? Pero en general no sabríamos y por eso es que no hay un teorema, porque los teoremas son justamente eso, generales, ¿no? Es algo que se debería cumplir siempre. Muy bien, entonces espero que haya sido claro eso. Si es que el límite de uno de ellos es más infinito y el límite del otro sujeto es cualquier número positivo, mientras no sea cero, el límite de producto va a ser más infinito. Bien, si en cambio el límite de uno de ellos es más infinito, pero el otro tiene como límite menos infinito, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría allí? Bueno, en este caso otra vez es bastante evidente. Estaríamos multiplicando dos números que son gigantes, el producto va a ser gigante, y por regla de signos, este es gigante positivo, como por ejemplo más 100.000, y este es gigante negativo, como por ejemplo menos 1 trillón. Al multiplicarlo va a ser enorme, y más por menos da menos, así que va a ser un número grande y negativo, y cada vez más grande negativo. Entonces, la tendencia va a ser a que esto se vuelva cada vez más grande negativo, va a tender al menos infinito. Bien, lo que afirma el teorema es que aun si es que el límite del otro no fuese así de evidente, no estuviese tendiendo a menos infinito, estuviese tendiendo, por ejemplo, a menos 2, qué sé yo, aún así estaríamos multiplicando aquí un número grande por 2, ¿no? Y el doble de un número grande es grande, así es que seguiría siendo este un número grande y por regla de signos, más por menos daría un número negativo. Bueno, entonces el teorema ya está, asegura que si el límite de uno de ellos es más infinito, el límite del otro es menos infinito o cualquier número negativo, entonces el límite del producto va a ser menos infinito. ¿Qué jóvenes? Eso es lo que dice el teorema. Bien, así el resto de casos es bastante análogo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver el de acá nada más. Digamos que el límite de este sujeto fuese menos infinito y que el límite de g fuese, por ejemplo, un número negativo, como menos, qué sé yo, menos 3. Bueno, ¿qué va a pasar? Ustedes se pueden imaginar que esto es un número gigante con signo menos por un número que es parecido a menos 3, ¿no? Sería menos 2,9, menos 3,1. En primer lugar, si es un número negativo por un número negativo, va a dar positivo, ¿sí? El resultado de ese producto va a ser positivo. Y como multiplicamos un número grande por un número que está cerca al 3, lo que vamos a obtener va a ser un número que va a ser más o menos el triple de ese grande, ¿no? O sea, va a acabar siendo también un número grande. Y por regla de signos para el producto va a ser menos por menos un número positivo. Ok, entonces con eso que estoy conversando con ustedes ahora, quiero convencerlos de que es bastante intuitivo lo que estamos aquí mirando, pero lo estamos dejando como un teorema para que ustedes ya puedan usarlo, para que tengan un respaldo matemático de hacer que lo están haciendo bien. Ese teorema está seguro, es como un certificado de decir que esa intuición que tenemos acerca de lo que ocurre con el producto es correcto. El resumen del teorema sería, salvo el caso en el que tengamos el límite de producto de dos funciones donde una de ellas tiende a más infinito, menos infinito, y el otro tiende a cero, salvo ese caso, todos los demás casos están aquí contemplados. En todos los demás casos, básicamente usamos nuestra intuición, ¿no? De que grande por cualquier número diferente de cero va a ser grande, y la regla de signos para saber si es grande positivo o si es grande negativo. ¿Ok? Es en esto que ustedes pueden resumir ese teorema porque, bueno, si bien hay muchos casos, no es complicado de poder recordarlos si seguimos su intuición. Bueno, este primer ejemplo sencillo.
Aquí estamos diciendo que esta variable x comienza a tomar valores que tienden a menos infinito. Vale menos 100, menos 1000, menos 1.000.000. Y lo estamos multiplicando aquí por arcotangente de x. Arcotangente de x, cuando x tiende al menos infinito, ella toma valores que se aproximan de menos pi medios, ¿no? Para eso basta ver la gráfica de esa función arcotangente de x. La primera clase yo hice la gráfica, le explicamos con bastante detalle, ¿no? Con cuidado, pero ya a esta altura, este tipo de cosas, les dije también en esa clase, ya lo hacemos rápidamente y no hace falta que escriban más, ¿no? Ustedes pueden decir simplemente que esto tiende a menos primeros. Directamente lo pueden escribir así. Y ya, esta es una aplicación entonces directa del teorema. ¿Qué caso sería? A ver, tenemos un factor que tiende a, perdón, una función, sí, un factor que tiende a menos infinito y el otro factor que tiende a un número que es negativo. Muy bien, entonces tenemos teorema. Cada vez que en un teorema se cumplen las hipótesis, el teorema entonces se activa, la flecha se puede usar como un puente que se habilita, ¿no? Para poder pasar y concluimos entonces esta nueva afirmación, esta nueva verdad, ¿no? El límite de producto va a ser más infinito. Listo. Es una aplicación directa del teorema. Veamos otro ejemplo. Límite de logaritmo de x entre x cuando x tiende a cero por la derecha, por valores mayores, ¿no? Lo cual es consistente con la expresión que está aquí arriba, porque si vamos a aplicar logaritmo a un cierto número, ese número solamente puede ser positivo, ¿no? El logaritmo no existe para el cero ni para números negativos. No existe el logaritmo de cero. Bien, profesor, pero usted no dio ningún teorema para el cociente, solamente nos salió un teorema para el producto. Bueno, lo que pasa es que los cocientes también se pueden escribir como productos, ¿no? Podemos decir que ese cociente es el producto del numerador, ¿no? Con la inversa del denominador. Podemos escribir este logaritmo de x entre x como logaritmo de x por 1 sobre x, ¿ok? Y ahora podemos analizar qué es lo que pasa con ese producto. Cuando x tiende a cero por la derecha, por valores mayores, el logaritmo tiende a menos infinito, ¿sí? Y si me preguntan por qué, les respondo que esos fundamentos de cálculo. Hay que solamente recordar cómo es la gráfica del logaritmo para ver qué está pasando. No, esto fue lo que ya dijimos en la primera clase, así que ya hay que pasar. Y también dijimos que esto hay que comenzar a pensarlo, nada más, recordarlo de fundamentos de cálculo y pueden decir esto directamente. Por otro lado, 1 sobre x, ya esto lo hemos hecho varias veces, ¿no? Si el denominador tiende a cero y lo hace usando valores positivos, entonces la inversa va a tender a más. Listo, entonces tenemos teorema. Bueno, un factor tiende a menos infinito, y está, tenemos esto cumplido, mientras que otro factor tiende a más infinito. Entonces tenemos teorema, se habilita el puente, podemos concluir que el límite de producto es entonces menos infinito. ¿Qué jóvenes? Bueno, por eso está mirando aquí el teorema. También es fácil recordarlo si solamente siguen su intuición también acerca de cómo sería el producto de esos números que son muy grandes, ¿no? Un producto de un número grande por un número grande va a ser gigante y por regla de signos cuando multipliquemos ese número que es negativo por este número que es positivo, el resultado tiene que ser un número negativo. Ya, y ese que está ahí, ¿qué tal? Bueno, profesor, aquí también usted está poniendo otro cociente. En ese caso, ese cociente es de x arcotangente de x entre x más 1. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con el numerador? El numerador, cuando x tiende a menos infinito, es el problema que resolvimos antes, ¿no? Cuando x tiende a menos infinito, ese producto va a tender a más infinito. ¿Sí? Eso lo vimos antes, no es tan difícil, ¿sí? El numerador tiende a más infinito. Y el denominador, conforme x tiende a menos infinito, o sea, cuando x valga menos 1000, menos 10.000, menos 100.000, a pesar de que está sumando uno, pues el uno no va a hacer nada, ¿no? Seguirá siendo un número grande y negativo. Esto va a acabar tendiendo al menos infinito. Y que eso tienda a menos infinito quiere decir que la inversa va a tender a cero, ¿cierto? Porque eso es lo que hemos practicado ya. Y ahí ustedes ven cómo si interpretan esa expresión como ese producto, estaríamos justamente en el caso que no es cubierto por el teorema del producto de dos funciones, donde uno tiende al infinito, o sea, uno es grande, mientras que el otro tiende a cero, o sea, el otro es pequeñito, ¿no? Entonces, por lo que conversamos antes, en ese caso es un número gigante que se queda más grande, P es el otro que lo que hace es tomarle el 1%, el 0.1%, 0.001%, disminuyendo, ¿no? Entonces, una competencia que en general no sabríamos qué, no sabemos en general quién es que va a ganar, ¿no? Entonces, si escribimos así, si entendemos la expresión
de manera directa, así como está ahí. Aún no podemos tener una idea clara de de cuál sería el comportamiento del límite de expresión, porque no tenemos teorema para poder usar. Bien, ¿qué podemos hacer aquí, jóvenes? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el límite no existe o que ahí nada más ya está y queda? Simplemente quiere decir, jóvenes, que tenemos que trabajar más. Oye, Juan Carlos, ahí tiene algunas ideas allí. Sí, pues en general, bueno, puede tener cada uno de ustedes alguna idea diferente, porque esto no tiene por qué resolverse de una única manera, ¿eh? Lo que podemos hacer aquí es, yo lo escribí aquí en la diapositiva de esta manera, así que voy a tener que hacerlo así. Separé esto en un producto, también de dos funciones, pero dejé solamente el cotangente de x en un factor, y en el otro factor escribí x sobre x más 1, ¿sí? Y que es seguramente la misma idea que está proponiendo tú, Juan Carlos, porque ahora, al escribirlo así, este factor, cuando x tiende a menos infinito, yo sé que tiende a menos pi medios, ¿sí? Por la gráfica del cotangente. Y este otro factor ya es una función que ustedes saben graficar, ¿no? Que ustedes pueden graficar a partir de fundamentos de cálculo, que uno es ver para donde ella tiende cuando x tiende a menos infinito. Pero si no, podríamos hacer como estaba proponiendo también Juan Carlos, trabajar un poco más en esta fracción que está aquí y factorizar x en el denominador. Si tú factorizas x aquí en el denominador, te va a quedar. Si no, lo hago yo mejor aquí escribiendo. Ese x sobre x más 1, podríamos reescribirlo de una manera más conveniente, factorizando x en el denominador. Bueno, arriba simplemente teníamos el x, estos dos tipos acaban cancelándose y nos queda ahora una expresión para el cual ya creo que sí les va a ser evidente qué es lo que hace cuando x tienda al más infinito, perdón, al menos infinito, ¿no? Porque si x tiende al menos infinito, vemos cómo está, como la inversa de él va a tender a cero, entonces este denominador va a acabar tendiendo a uno y por tanto esta fracción va a acabar tendiendo a 1, ¿no? ¿Sí? Tal vez esa es la manera más fácil de ver cómo se comporta este factor en vez de graficarlo. Ahora, si tú lo sabes graficar rápidamente, también puedes usar su gráfica, por supuesto, para decir qué pasa con ella cuando x tiene menos infinito, ¿eh? Bien, escribiendo así la expresión, ya terminamos, ¿no? Solamente voy a terminar de completar aquí. Él va a tender a menos pi medios, solamente este pedacito tiende a cero. Entonces aquí por aritmética de límites, esa fracción va a acabar tendiendo a 1/1 más cero, o sea 1. Y finalmente otra vez también por aritmética de límites, y fíjense que este es el teorema primero que vimos, ¿no? Porque aquí los límites ni siquiera son infinitos, son simplemente números. Entonces por el primer teorema de aritmética de límites que vimos, el producto estaría tendiendo al producto de los límites, ¿no? A menos pi medios por 1, o sea, menos pi medios. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta allí? ¿Ok? Bien, si no hay pregunta, podríamos de repente ahora hacer un pequeño intermedio, ¿está bien? ¿10 minutos?